¿Qué tal, mis queridos hermanos en Cristo? Para mí es una gran bendición compartir con ustedes mi testimonio de vida. Mi nombre es Nancy, soy una mujer casada, tengo 3 hijos. Actualmente estoy viviendo aquí en Londres. Estoy sirviéndole al Señor en la comunidad de la Divina Misericordia. Los responsables son el señor Juan y la señora Flor. Y estoy muy contenta de estar aquí en esta comunidad. Y para empezar mi testimonio quisiera compartir con ustedes este mensaje de la Biblia, que yo me identifico muchísimo con este versículo. Está en Juan 8, versículo 8. La mujer adúltera. Y dice: Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer, volvió al templo y toda la multitud venía a él. Entonces se sentó para enseñar. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, han sorprendido a esta mujer en pleno adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta mueran apedreadas. ¿Tú qué dices? Con esto querían ponerlo en dificultades para poder acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como le seguían preguntando, se enderezó y dijo: El que no tenga pecado, lance la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Y todos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, y dejaron a Jesús solo con la mujer que seguía de pie en el medio. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar en adelante. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos hermanos, para comenzar mi testimonio, quería decirles lo que más me impactó de mi niñez. Vengo de una familia católica, como cualquier otra familia. Mis padres eran católicos, pero no practicaban mucho. Aunque ellos todos los días rezaban el rosario, pero hasta ahí. También, iban también a la iglesia y nosotros también íbamos con ellos. Pero de practicar la palabra de Dios como Dios manda, pues no lo hacían o no lo hacíamos. Y había en nuestra familia, pues había muchas diferencias, mucho egoísmo. Habían con mis hermanas muchas discusiones, muchas peleas. Había de todo. Y siempre, nosotros tuvimos un padre muy agresivo, muy violento, que él no nos corregíamos como un padre debería de hacerlo, porque él nos corregía a nosotros con golpes. Y nunca nos dijo que nos amaba, no nos daba amor, nunca supimos lo que era un abrazo, un beso de padre, un te quiero, nunca. Siempre cuando hacíamos cualquier cosa mal, porque tampoco nosotros no sabíamos qué estaba bien o qué estaba mal, él solamente lo que hacía era golpearnos. Cuando yo tenía la edad más o menos como 3 años, 4 años, una noche, cuando ya íbamos a dormir, yo después que me dormí, me levanté de repente y vi que mis padres no estaban durmiendo. Y no sé por qué se me vino unas palabras feas
y se las dije a mi padre. No sabía de dónde venían esas palabras porque yo no veía televisión, en mi casa no se decían groserías, no sé por qué, pero yo dije esas palabras y ofendí a mis padres. Y me acuerdo que mi papá vino y me dio por la boca y me dijo, eso no se dice. Y yo seguí durmiendo, pero no sabía de dónde venían esas palabras, pero ahora ya sí sé que también nosotros cuando somos niños también somos tentados por el maligno. Y después eso me quedó grabado en mi mente. Ya a esta altura de mi vida, pues sí, ya confesé ese pecado, aunque no sabía en ese momento por qué lo dije ni nada de eso. Y después, cada vez que nosotros pues hacíamos algo malo, siempre venía esas correcciones fuertes. Y también veía que mi padre pues también corregía muy feo a mis hermanas. Y con todo eso pues en mi corazón, no sabía, pero ya mi corazón como que se estaba llenándose de odio, de resentimientos hacia mi padre. Hasta que el momento pues que empecé a tener conocimiento de las cosas, pues ahí fue donde me daba cuenta de todas las cosas que hacía mi padre que no estaban bien, pero yo no le podía decir nada porque yo sabía cómo era mi papá. No podíamos decirle ni decirle que estaba bien o estaba mal porque él nos daba por la boca. Y fue así mi vida hasta que llegué a la adolescencia. Estaba muy herida, muy dolida por el trato que me daba mi padre. Bueno, no solamente a mí, sino a todas mis hermanas, a mi hermano también. Y mi corazón pues se iba llenándose de odio, de rabia. Y en la adolescencia pues fue aún peor, porque me volví con todos estos malos tratos, todas estas cosas, me volví más rebelde. Yo sé también y reconozco que yo fui también muy desobediente y rebelde, pero eso era lo que había en mi corazón y eso era lo que mis padres me estaban enseñando, me estaban dando. Y yo digo, si ellos me hubiesen dado amor, tal vez yo hubiese sido una mujer también llena de amor, pero lo que conocí fue eso, fue pura violencia, agresividad, gritos, discusiones, y así fue donde yo crecí. Y ahora pues cuando llegué a la adolescencia, pues todo ese odio fue creciendo en mí, porque eso también a mí me afectó muchísimo para estudiar. A veces no me podía concentrar en mis estudios, no retenía lo que me enseñaban. Me costó muchísimo para estudiar. Y ya cuando entré en la secundaria, pues creo que perdí todo el interés por estudiar. Solamente iba al colegio para que mi padre no se enojara. Pero lo que mis padres no entendían eran que con todos esos golpes que me daban, ellos no se daban cuenta que me hacían daño, que me estaba traumatizada, que no rendía en el colegio. Y fue muy difícil para mí esa etapa de mi niñez, de mi adolescencia. A veces, pues, cuando tenía ya pues 18 años, no quería saber ni recordar mi niñez.
era como cuando me preguntaban a mí, mira, cuéntame de tu niñez. Yo no quería saber nada. Yo quería olvidar mi niñez porque cada vez que la recordaba, pues me daban ganas de llorar. Estaba muy herida. Y cuando mi padre me mandaba a rezar, él me obligaba. Y si no rezaba, pues él me pegaba. Entonces yo rezaba para darle gusto a mi padre. Pero sentía un rechazo muy fuerte hacia Dios, hacia mi padre, hacia mi madre. No quería saber nada de Dios. No quería saber nada de la iglesia ni de los sacerdotes. Porque yo le echaba la culpa al sacerdote que vivía al frente de mi casa, porque yo decía de que por culpa del sacerdote mi padre era así. Porque mi padre era una cosa dentro de mi casa y afuera actuaba diferente. Y yo decía, bueno, todo lo que me dice mi padre de Dios y de eso, todo eso es una mentira. Porque Él a mí no me quiere, mira cómo nos trata. Y si Él nos trata así, entonces yo decía, pues Dios tampoco no me quiere. Y entonces empecé a rechazar todas las cosas de Dios. Y no quería saber nada de Él. Y de ahí me alejé totalmente. Entonces cuando todo ese dolor que llevaba dentro, todo ese maltrato de mi padre, pues eso iba creciendo y me llenaba cada día más de odio, de rabia. Y ya no me importaba si él me pegaba, salía a escondidas de él. Y ya cuando llegaba a casa, pues no me importaba que él me pegara. Porque yo sentía que cada vez que él me pegaba, como que él se desahogaba, todo lo que él llevaba dentro se desahogaba conmigo. Y yo sentía ese odio, esa rabia hacia mí. Y él, pues, me pegaba hasta ya no poder. Y yo siempre le decía que si me iba a matar, que por qué me pegaba tanto, será que me va a matar, le decía yo a él. Y a él no le importaba. Yo le decía, yo tengo sentimientos. Yo siento cuando usted me pega. Y él decía, no, tú no tienes sentimientos. Y eso me dolía. Y entonces seguía toda esa violencia en mi casa. Pero él se ensañó, fue conmigo. Y eso me hizo buscar en otro lado el amor. Quería sentirme amada, quería sentir amor por alguien. Hasta que conocí a un muchacho a la edad de 18 años. Era un buen muchacho de una familia muy buena. Pero yo no sentía amor por él, lo rechacé. Conocí a otro muchacho que él era, él era soltero, ya, pero estaba comprometido. Pero ya al mes él se casó por la iglesia. Yo no lo sabía. Después me lo dijo que se había casado, pero a mí no me importó. Yo seguí con él. Y de ahí en esa relación pues salí embarazada. Y como yo tenía tanto miedo a mi padre y tenía tanto odio en mi corazón, pues yo me mandé a hacer un aborto. No sabía las consecuencias del aborto, no sabía nada, solamente era deshacerme de este bebé por miedo a mi padre. Hablé con una hermana y ella pues me llevó a este doctor. Aunque tenía también una amiga que era enfermera, y ella lo que me aconsejaba era que abortara. Y yo decía, pero en esa vez pues yo no reflexionaba, porque no sabía nada de las cosas de Dios ni nada, y estaba totalmente alejada de Dios. Pero yo sí después pensé que por qué una enfermera me iba a decir eso, en vez de ayudarme,
me decía todo lo contrario. Y entonces llegué a este doctor, hablé con él y él me dijo que sí, que él me hacía ese aborto, pero a cambio tenía que acostarme con él. Y yo pues estaba desesperada, estaba con miedo. Entonces yo lo hice. Después que aborté, pues tuve que pagarle al doctor con lo que habíamos quedado. Yo me sentía vacía totalmente. Ahí yo entiendo de que por qué los doctores, en vez de ayudar ayudarme a mí, me decía todo lo contrario, porque él me decía que no me preocupara, que estuviera tranquila, que lo que tenía en mi vientre era una bolita de sangre, que eso no estaba formado todavía el bebé. Y entonces eso como que me tranquilizó, porque yo dije, bueno, no está formado, como que no tiene vida, entonces más rápido lo debería de abortar, decía yo. Y cuando lo hice, pues no sentí ningún remordimiento, yo estaba bien, porque yo le creí al doctor que era una bolita de sangre. Y eso como que me acalló mi conciencia. Después de eso, me volví más rebelde. Mi vida fue, yo sin saberlo, caí en la lujuria, en la fornicación. Mi relación al final con ese muchacho pues terminó. Y yo como que ahí en ese momento después yo sentí que después del aborto es como que fue una maldición que cayó en mí. Y más con el adulterio pues me fue peor. Como que se desbordó mi sexualidad. Después de eso pues me fui a la capital. Y ahí viví una vida totalmente desordenada. Me la pasaba en las discotecas, en los bares, tomando. Y yo pensaba que eso era vida, que eso era felicidad, que eso era lo mejor que me había pasado en mi vida, porque me gustaba mucho bailar. Y más que todo, iba para las discotecas, era porque quería como sentirme bien. No era tanto por estar con amigos, sino porque yo estaba buscando como una felicidad, quería sentirme bien, quería sentirme querida. Sé que todo eso no estaba bien, pero más que todo también yo lo hacía era por venganza a mi padre. Porque yo decía, ahora sí puedo salir, ahora voy a hacer todo lo que yo quiera, antes no lo hacía, porque mi padre me golpeaba, porque mi padre me despreciaba, me rechazaba. Ahora yo sí puedo hacer lo que yo quiera, ahora a mí ya no me importa nada. Yo decía, y esto lo voy a hacer por venganza, para vengarme de mi padre, pero a la final la que me estaba destruyendo era yo, porque mi padre estaba tranquilo en casa. Conocí a unas amigas y ellas me llevaron a estas discotecas, a este bar, y empecé a trabajar ahí. Y yo lo que quería era estar ahí metida, porque quería estar alegre, estar contenta. Y quería, porque pensaba que ahí yo había encontrado lo que no encontré en mi casa, que era alegría, que era amor, pero tampoco todo lo que yo vivía ahí, pues eso no era amor, pero tenía una confusión en mi alma.
Y ahí pues conocí al que ahora es mi esposo. Y llevando esa vida tan terrible, una vez salí de la discoteca y miré al cielo y le dije al Señor, ayúdame, Señor, a salir de esta mala vida. Estoy cansada de llevar esta vida. Quiero casarme, quiero un esposo, pero que sea soltero, que no tenga hijos. Quiero formar un hogar. Y yo digo que el Señor ahí me escuchó mi oración. Sé que el Señor escucha siempre, nos escucha siempre, pero yo, como vivía en esa oscuridad, pues estaba tan dolida, pues pensaba que Dios no me quería, no quería nada conmigo. Pero sí entendí, comprendí que Dios en ese momento sí escuchó, porque al mes conocí a mi esposo. Y así como el Señor me sacó a mí de ese lugar, el Señor, a través de un sueño, de una revelación tan bonita, de una revelación, me mostró que también Él iba a sacar a mi esposo de ese lugar. Y lo sacó, y de ahí pues nos venimos aquí a Londres. Aquí cuando llegamos pues fue un llamado más fuerte. Después de que yo me casé con mi esposo, nos casamos por el civil. Ahí tuvimos 2 hijos. Cuando estaban la edad de 2, 3 años, empecé a ir a la iglesia. No sé por qué, pero me dieron ganas de ir a la iglesia. Y empecé otra vez a rezar el rosario. Un día en la mañana que me levanto, me fui a la cocina, empecé a lavar los platos, y en ese momento sentí en mi corazón algo, como empezó a dolerme mi corazón. Sentí que tenía como ganas de llorar, pero no sé por qué. Y de repente eso fue aumentando hasta que por fin me vino este pecado, y me vino un arrepentimiento de este pecado, del otro pecado. O sea, se me vino muchos pecados en mi mente. Era como una película que estaba recorriendo, y yo le pedía perdón al Señor. Perdóname, Señor, por este pecado, por el otro. Y se me venían esos pecados, y yo lloraba, y yo no aguanté más. Yo tuve que irme al cuarto, y ahí empecé a llorar más fuerte. Lo que quería era gritar, que todo el mundo me escuchara, pidiéndole perdón al Señor por todos esos errores cometidos. Y me tiraba en el piso, llorando, suplicándole al Señor perdón y misericordia. Eso sucedió varias veces, y aunque no sabía qué era lo que me estaba pasando, porque no tenía conocimiento de nada de la vida espiritual, nadie me hablaba de Dios, nadie me aconsejaba, ni mis padres me aconsejaban. Mis padres tampoco me hablaban de Dios. Rezábamos el rosario nada más, pero de ahí nada más, no nos aconsejaban, no nos decían nada de Dios, de nada, que Dios nos amaba, que Dios esto, lo otro. No decían nada, sino solamente el rosario, y ya se terminó. Tal vez también ellos, porque ellos tampoco, pienso que ellos tampoco no tenían ese conocimiento. Ellos iban a la iglesia para la misa, pero ya de ahí no hacían más nada. Ahora yo sé que fue una iluminación de conciencia, y ahí pues en esos días, cuando estaba así, me dieron unos deseos muy grandes de recibir la Sagrada Eucaristía, pero no podía hacerlo porque estaba casada por el civil. Necesitaba casarme por la iglesia. Y también ese deseo de que mi hogar fuera bendecido.
Entonces le dije a mi esposo para que nos casáramos. Él era soltero, yo era soltera, teníamos 2 hijos. O sea, no había otras cosas que nos impidiera casarnos. Entonces mi esposo me dijo que no, porque él ya se había casado por el civil. Entonces empecé a hacer una novena a la Santísima Virgen María. Ya al terminar la novena le pregunté otra vez a mi esposo qué había pensado él, lo que yo le había dicho, y él me dijo que no, que ya estaba casado. Entonces volví a hacer otra novena, y al 7º día de la novena tuve un sueño donde a través de un sacerdote el Señor me decía que me había regalado el sacramento del matrimonio y que ya era mi decisión si me casaba o no me casaba. Para mí fue una alegría muy grande, pero yo al mismo tiempo antes tenía miedo al casarme por la iglesia, porque yo le tenía como un sacramento muy sagrado para mí. Era una responsabilidad muy grande para mí de casarme por la iglesia. Pero ya cuando en este sueño el Padre me dice: el Señor me ha dado el sacramento del matrimonio, a mí se me fueron todos los miedos. Yo dije: sí, ahora esto viene de Dios, ahora quiero casarme. Y mi esposo vino y me dijo si estaba segura que si me quería casar. Yo le dije que sí. Entonces mi esposo me dice: bueno, está bien, vamos a casarnos. Puse la fecha del matrimonio y todo sucedió, o sea, tan rápido sucedió, o sea, todo se me dio muy rápido. Y ahí pues seguía rezando el rosario, empecé a ir a los grupos de oración, a los retiros, y después empecé a recibir sanaciones, a recibir liberaciones muy grandes, muy fuertes, porque sé que el Señor ya estaba empezando a trabajar en mí. Entré en ese proceso de conversión, pero no tenía mucho conocimiento en esas sanaciones, esas liberaciones, pero sucedían, porque yo no tenía a nadie a quien contarle mis cosas y no sabía si tenía que contarlas o no. Cuando entré aquí en la comunidad de la Divina Misericordia, ahí empezó también ese proceso de conversión, de sanación, de liberación, porque en esta comunidad pues había ministerio de sanación interior, ministerio de consejería y ayuda al más necesitado. Y también tenemos en esta comunidad la devoción a las 1000 Ave Marías, que lo hacemos los primeros sábados de cada mes. Y eso pues en este ministerio de sanación interior pues he recibido muchas bendiciones. Sé que todavía me faltan, todavía me falta sanación, liberación, pero ahí estoy en ese proceso. Le pido mucho al Señor que siga obrando en mi vida. También mi conversión yo se la debo a la Santísima Virgen María, porque yo sé que ella fue la que intercedió a Jesús por mi conversión. Cuando yo tuve esa iluminación de conciencia, fue cuando entré a la comunidad de la Divina Misericordia. Ahí el Señor me dio la gracia de ese arrepentimiento del pecado del aborto. Y una vez cuando fui a una de estas de esta devoción de las 1000 Ave Marías, que nos reunimos nos habíamos reunido en una casa de una hermana de la comunidad. Allí fue el Señor donde me sanó, me liberó del aborto, porque yo tuve casi 25 años llorando por este bebé. Yo no sabía que lo amaba, yo no sabía que yo desde ese momento que supe que estaba embarazada, yo amaba a ese bebé.
Y lloré mucho, me arrepentí muchísimo de haberlo hecho. Y me arrepentí muchísimo de todos los pecados que cometí. Por pura gracia de Dios. Y le doy gracias a Dios por esa infinita misericordia que derramó en mí, que tuvo conmigo. Y yo sé que para Dios nada es imposible. Él ve los corazones y donde hay arrepentimiento, pues ahí hay perdón. Y así como el Señor me ha sacado a mí de esa oscuridad, porque toqué fondo, estaba envuelta en lodo, y el Señor de ahí me sacó de la basura y me ha dado una vida nueva. Y así como lo ha hecho conmigo, yo sé que lo hará con mucha gente, con muchos hermanos, si se arrepienten y vuelven a Dios. Bueno, hermanos, también cuando yo llegué aquí a Londres, yo estaba buscando una comunidad. Estaba buscando una comunidad donde servirle al Señor. Y a través de un hermano, pues fue donde yo supe que había una comunidad, y allá me fui. Y en esa comunidad pues conocí a Flor y al señor Juan, donde ahora actualmente pues estoy sirviéndole al Señor con ellos. Antes de conocerlos a ellos, pues estaba de grupo en grupo. Me invitaba por aquí, me invitaban por el otro lado, y yo pues iba atrás de esta persona, buscando sanación, liberación en una comunidad, en otra comunidad. Tenía como hambre y sed de Dios. Pero hubo un momento en que yo no estaba cansada de estar de un lado a otro, hasta que le dije al Señor: Señor, ayúdame, no quiero estar así. Llévame a una comunidad donde yo te pueda servir, y ahí, Señor, ayúdame a serte fiel. Y en ese momento, pues el Señor, a través de un sueño que me dio, muy lindo el sueño, me presentó a la señora Flor en un convento, que ella estaba barriendo en un convento. Yo entré, y yo ya sabía que en mi corazón, yo ya sabía que yo ya tenía trabajo en ese convento, pero tenía que hablar con la Madre Superiora. Y sabía en mi corazón que ahí se necesitaban muchas personas para trabajar. Y cuando fui a hablar con la Madre Superiora, pues vi que había mucha gente haciendo fila, habían niños, pero yo ya sabía que yo ya tenía trabajo ahí. En ese momento eso fue el sueño que tuve. Después, cuando fui a la iglesia, yo vi a esta hermana, a la señora Flor, y hablé con ella y le dije el sueño que había tenido. Y le pregunté: mira, ¿dónde tiene usted el grupo de oración? ¿Usted está haciendo o usted trabaja con alguna otra persona? Entonces ella me dijo: sí, nosotros tenemos un grupo de oración en un convento. Yo le dije: o sea, como que ella, me estaba confirmando el sueño que yo había tenido. Y le conté a ella mi sueño después. Entonces nos pusimos de acuerdo para vernos en un lugar para que me llevara a ese convento. Y cuando yo llegué allá, pues y me comprometí con el Señor a trabajar en la comunidad. Sé que no ha sido muy fácil para mí. He tenido muchas tentaciones, muchas pruebas. He caído, me he levantado, porque para mí ha sido muy difícil, porque yo era muy desobediente, y para entrar en el camino de la obediencia pues me ha costado muchísimo hasta ahora.
pero le doy gracias a Dios porque Él es el que me ha sostenido, Él es el que me ha ayudado muchísimo. El Señor ha tenido conmigo mucha paciencia, me ha soportado muchísimas veces, o me soporta todavía, pero sé que el Señor está conmigo. Sé que por su infinita misericordia, pues estoy en la comunidad. Por su infinita misericordia me ha dado un esposo, me dio unos hijos, me trajo aquí, me ha dado esta comunidad. He conocido a estos hermanos que me han ayudado muchísimo en este caminar, porque yo sola no he podido, sola no voy a poder tampoco. Y aquí estoy sirviéndole al Señor en esta comunidad. Pues le pido al Señor esa perseverancia, esa fidelidad para cumplir la misión que el Señor pues me ha encomendado. Pues todo esto es, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.